a esperar a alguien? A mi nieto. ¿Cuántos años tiene su nieto? 23. Y bueno, pues ya estaban esperando esta... Sí, ya queríamos que los vacunaran porque son los que están provocando ahorita las infecciones. Son los más traviesos. Sí, que no hacen caso. Exactamente. Ya con una vacuna, bueno, pues ya es un poquito... Más o menos ya están. Más o menos. Pero todavía les falta la otra, pero bueno. ¿Has visto que, no sé, que los jóvenes han estado un poco apachurrados, un poco tristes por no salir y todo eso? Sí, les está afectando bastante. Pero pues esperemos que con esto ya se reanuden las clases y todo, porque sí es un problema, ya se están volviendo histéricos. Sí, exactamente. Vemos a muchos papás preocupados aquí esperando la situación. ¿Sí es preocupante? Sí es preocupante porque además se la pasan todo el tiempo con el celular y eso es muy dañino. Sí, pues que te entreviste, mira ahorita. Ay, abuela. Contéstalo tú. Ay, abuela, buenas noches. Bien, la vacunación cambió el tono de la vacunación cuando comenzó a aplicarse a los jóvenes de 18 a 29 años. Hay muy buenas cifras de acuerdo con la Secretaría de Salud. Ayer se vacunó otra vez arriba del 1,000,000 de personas, 1,176,000. Con esto el promedio de vacunación en los últimos 7 días llega a, pues se pone arriba del 1,000,000 en 7 días, 1,086,000. Muy buenas cifras de vacunación. Ojalá se mantengan porque también siguen subiendo los contagios y lamentablemente las muertes. Pero antes de ir con toda la información del día, hoy se linchó con una ferocidad digna de las malas causas a estas mujeres que hace 3 días tenían alegres e ilusionados a millones de mexicanos. Un equipo de alta calidad y muy alegre es el equipo mexicano, repito, mexicano. Es decir, el equipo reconocido como representativo por los directivos mexicanos. El equipo femenil de softball que terminó en 4º lugar en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues resulta que circularon unas fotografías de donde se desprendió que algunas de las jugadoras habían tirado a la basura sus uniformes antes de abandonar la Villa Olímpica. Fueron duramente criticadas por las autoridades deportivas mexicanas. Se dijo que no volverán a representar a México en Juegos Olímpicos y se les agredió con grosería nacionalista en las redes sociales. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estas mujeres para merecer una agresión así? Estas mujeres que generosamente nos dieron su mejor esfuerzo. Algunas de ellas no quisieron llevarse sus uniformes y los tiraron. Además, varias de ellas son mexicano-estadounidenses, la mayoría de ellas juegan en universidades o ligas de aquel país, por lo que tuvieron que soportar, además, insultos patrioteros propios de un nacionalismo fuera de lugar, autocomplaciente, burdo. Sí, muchas son también estadounidenses, pero cumplieron con los requisitos para representar a México. Hoy precisamente anuncia el Banco de México que las remesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4.514 millones de dólares. Gracias, muchas gracias, paisanas y paisanos. Gracias, paisanos y paisanas. No está por demás recordar hoy, como lo hizo el INEGI ayer, que si la economía mexicana libró la crisis de la pandemia, fue en buena medida o en gran medida por las remesas que nos mandaron esas mujeres, o sus hermanos, o sus papás, primos, abuelos, novios, colegas. No está por demás recordar 2 cifras esta noche. 40.600 millones de dólares vinieron de mexicano-americanos en 2020 y en los 5 primeros meses de este año va casi la mitad o iba casi la mitad. Es decir, vamos a tener otro año récord en remesas. Gracias a esas softbolistas por las alegrías que nos regalaron y gracias a ellas y a la cultura y economía de ellas por sus miles de millones de dólares, sin los que, quién sabe en dónde estaría México. Como bien lo recuerda, mes con mes, y quizá lo haga mañana o el lunes
otra vez el presidente López Obrador. Por cierto, Daniel O'Toole, que es la pitcher y pues la líder del equipo olímpico mexicano de softball, escribió después del linchamiento un texto al que se sumaron las demás jugadoras. Escribió Daniel O'Toole: lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores. Nos enorgullece vestir los colores de México y dar esperanza e inspiración a otros jóvenes de ascendencia mexicana. No teníamos intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. Que cada quien se quede con su opinión, de eso se trata, pero en este programa la recordaremos por la entrega, talento y alegría con que representaron a México. Vámonos a otras cosas. El INEGI dio a conocer esta mañana los datos preliminares de muertes registradas durante el año pasado. De acuerdo con el INEGI, en 2020 murieron, ahí está la cifra final, más de 201,000 personas. El 31 de diciembre la Secretaría de Salud reportaba un acumulado de 125,000. La diferencia es enorme. 75,000. Nosotros durante meses mantuvimos una diferencia de 33,000, decíamos todas las noches, según el INEGI. Bueno, ya se cerró el año y la diferencia fue de 75,000. Y sin embargo, esta cifra puede ser todavía más alta. Por la mañana conversamos con Edgar Bielma, el director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Esto nos dijo. Dado que concentrarnos solo en COVID sería muy riesgoso, y hay que tener mucho cuidado con todo lo demás, porque despreciar un exceso de mortalidad de 60,000 en enfermedades al corazón, de 40,000 en diabetes mellitus, de 25,400 en influenza, es muy delicado, porque alguien pudo haber sido certificado por enfermedad al corazón porque traía una situación crónica de enfermedad al corazón, pero él nunca tuvo una prueba médica para haber determinado con claridad que esta persona falleció por COVID. De acuerdo con el INEGI, se tienen registradas 326,000 muertes que no debieron ocurrir en 2020. Este informe del INEGI presenta las distintas causas por las que murieron los mexicanos. A ver, vamos a ver estos datos. En los jóvenes de 15 a 34 años, la principal causa de muerte terrible el año pasado fueron los homicidios. En las personas de 35 a 64, la principal causa de muerte, 1 de cada 4 de ellos murió por COVID. Y los mayores de 65, 1 de cada 4, un poquito más, murieron de enfermedades que tienen que ver con el corazón. Pero ¿por cuáles otras causas murieron los mexicanos el año pasado? Esto reportó el INEGI. Durante el año pasado, murieron en México 1,075,000 personas, 326,000 muertes más de las esperadas. De acuerdo con el informe preliminar de defunciones difundido esta mañana por el INEGI. Las principales causas de muerte están relacionadas con temas de salud. Las enfermedades del corazón siguen siendo la primera causa de muerte. 218,000 mexicanos murieron por esta causa. Aunque la primera muerte por COVID en México se registró a mediados de marzo, el coronavirus se ubicó como la segunda causa de muerte con 201,163 mexicanos muertos por COVID-19. Las siguientes causas de muerte fueron diabetes, tumores malignos y neumonía e influenza. Entre las primeras causas de muerte no relacionadas con salud se encuentran los homicidios en el 8º lugar y los accidentes en el 9º. Las cifras finales. En 2020 murieron más hombres que mujeres. La principal causa de muerte entre los hombres fue el COVID y entre las mujeres las enfermedades del corazón. En las últimas 24 horas se registraron 381, registró la Secretaría de Salud 381 personas, con lo cual la cifra de la Secretaría de Salud, que ya vemos que es muy por debajo de la realidad, es esa, y la cifra de amarillo es ya incluyendo al registro público, lo cual nos da una cifra muy
cercana y es la más confiable que se puede tener esta noche, de que por COVID, cuando menos, han muerto 362,355 mexicanos. Por lo tanto, vamos a seguir manejando esta cifra, que es hasta ahora la cifra más aproximada. El presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, informaron que van a presentar un decreto para sacar de la cárcel a presos, a ciertos presos, bajo ciertas condiciones. El presidente quiere que esas liberaciones se hagan antes de mediados de septiembre, en mes y medio. ¿Será posible? El presidente López Obrador abrió 4 caminos hacia la libertad para 12,358 presos federales que no hayan cometido un delito grave. 4 medidas que aparecerán en un decreto a publicarse la próxima semana y que fue encargado a una ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación. ¿Cuáles son estas medidas? La primera, los presos que no hayan cometido delitos graves y no tengan sentencia en 10 o más años serán liberados. 2. Adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves del fuero federal podrán seguir su sentencia en prisión domiciliaria. 3. Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas degenerativas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves del fuero federal también serán excarcelados. ¿Quiénes no califican? ¿Cuáles son los delitos graves? Homicidio doloso, violación, feminicidio, tráfico de menores, defraudación fiscal, huachicol, corrupción y secuestro, entre otros. Por ejemplo, el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, de 76 años de edad y que purga condena por homicidio, delitos contra la salud y cohecho, no cabe en esta iniciativa presidencial. La cuarta medida anunciada hoy por el presidente puede ser la más polémica. Quien esté en una cárcel federal y alegue tortura comprobable a través del Protocolo de Estambul, un manual para la investigación y documentación de la tortura, irá a la calle. ¿Quién podría haberse beneficiado? ¿Israel Vallarta, supuesto líder de una banda de secuestradores y detenido por el caso Florence Cassés? Puede ser, porque vivimos en un país de leyes y en un auténtico Estado de Derecho. ¿Quiénes más? Son varios los personajes criminales que han alegado tortura. Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, uno de los fundadores de los Zetas, que denunció los tratos crueles de las autoridades del Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco. El ex líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien acusó a las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Altiplano 1, ubicado en el Estado de México. O 72 involucrados en el caso Iguala, la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, que denunciaron tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre los que está el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. ¿Ellos podrán salir de la cárcel según el próximo decreto del presidente? Y puede ser polémico y no nos importa. Pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales completamente contrarias a los más elementales derechos humanos. Vaya, si va a ser polémico. Se comprende el espíritu de estas propuestas que, según esto, la próxima semana se van a convertir en un decreto, pero en realidad, como veíamos, ¿cuántas personas van a ser beneficiadas y cuántas van a poder salir de la cárcel antes del 15 de septiembre? Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y hablando de estos temas, en la Plaza de los Mártires, en Toluca, se manifestaron así activistas de derechos humanos y familiares de personas que están recluidas en cárceles del Estado de México. Hicieron esta representación para denunciar cómo sus familiares, según ellos, son maltratados y torturados en los patios de los penales. Estas personas piden al Poder Judicial que sus casos se sometan a la Ley de Amnistía del Estado de México, que entró en vigor en enero. Denuncian que su aplicación se hace de manera discrecional porque no se le da seguimiento a casos de tortura documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estas personas internas están castigados
¡Limpia, limpia, limpia! Para nosotros como custodios. Así es como laboran en los diferentes penales del Estado de México. Y regresando al tema del coronavirus, vamos a ver la cifra de contagios porque siguen en aumento. Por segundo día consecutivo se registraron más de 19,000 contagios, exactamente 19,223. Y esta mañana el presidente López Obrador insistió en la necesidad de regresar a clases presenciales. Aseguró que México, junto con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país. Y también hoy la SEP insistió en que es inminente el regreso a clases presenciales y que está garantizado que el regreso se haga con una estrategia en la que participan autoridades locales, sindicatos y también los padres de familia. En otros temas, en otras cosas, el canciller Marcelo Ebrard habló por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El tema de la llamada fue la migración. Hablaron sobre los esfuerzos de ambos países para abordar las causas fundamentales de la migración, promover una migración justa y ordenada en la región. El secretario Blinken también agradeció al canciller Ebrard los esfuerzos de México frente a la migración irregular. Y temprano, la vicepresidenta Kamala Harris presentó su estrategia para atender las causas estructurales de la migración. Se enfoca en 5 ejes como economía, corrupción y combatir la violencia. Lo cierto es que no presentó un plan concreto para atender esta crisis. En lo que va del año, Estados Unidos detuvo a más de 900,000 migrantes que cruzaron la frontera, más que todo el año pasado junto. Migrantes que, como estos, cruzaron durante la madrugada la ciudad de Roma, en Texas, y se entregaron a la patrulla fronteriza. Tan solo en ese sector, en el del Valle del Río Bravo, fueron detenidos casi 900 migrantes solo en las últimas 24 horas. Y después de semanas de discusiones, los legisladores que forman parte de la Comisión Permanente aprobaron que mañana tenga lugar un periodo extraordinario de sesiones. Como lo dijimos anoche, se aprobó este periodo sin incluir en la discusión los desafueros de 2 diputados, Saúl Huerta y Mauricio Toledo, y esto trajo pleito. Cuando los postergados desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo fueron excluidos de la agenda que reunirá mañana a diputados y senadores, comenzó el capítulo de Fuera Máscaras y la lucha libre de lodo y entre todos. Les bastaron 24 horas para quitarse la máscara. Hace 2 días todo el mundo quería proceder con los desafueros. ¡Ah, hijo de la chingada! O sea, de veras increíble. Y es que a la hora de la verdad, el acuerdo político solo alcanzó para concretar los nombramientos pendientes de secretarios y la ampliación del plazo para los ajustes de la subcontratación. Pero el ala radical morenista abrió fuego contra el senador Monreal, quien tuvo de inmediato sus defensores, también morenistas. Y exhorto al senador Ricardo Monreal, titular de la Jucopo del Senado de la República, para que actúe con la congruencia que demanda la Cuarta Transformación en materia de justicia. Prudencia, prudencia. En los pueblos se dice que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. Discúlpenme la expresión. Eso de que cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde no me ofende, senador. Soy un guerrerense tan digno que me llena de orgullo recibir de usted semejante adjetivo. Fuera máscaras, fuera pudor, fuera formas, en especial cuando del diputado Saúl Huerta se trata. Cínicamente están demostrando que protegen a un violador de niños. Y tú te vas a quedar bailando
en la historia, ¿sabes? En la historia que nunca vas a poder construir. Es cuanto. Che vieja. Pinche vieja loca. Bueno, mañana sesionarán diputados y senadores. Y a ver qué nos deja la sesión para cerrar este viernes. El próximo viernes, o sea, mañana. Hoy comenzaron los trabajos de la primera reunión plenaria de los diputados electos del PAN. Esta reunión comenzó en la sede nacional del partido, en donde se eligió a Jorge Romero como el nuevo coordinador de la próxima bancada panista. Ahí estuvo Margarita Zavala, quien con México Libre y el PAN logró una curul en las pasadas elecciones. Aunque Margarita Zavala ya no es militante panista, fue así como fue recibido por sus compañeros diputados. Hoy también quiero hacer una mención particular, a mi juicio muy especial, porque se trata de una mujer a la que hoy, si me permite decirlo, estamos contentos de que esté en su casa, porque esta siempre ha sido su casa. Y si me permite decirlo, seguirá siendo por siempre su casa. Y nos honra que hoy esté con nosotros. Le damos la bienvenida formal y también con un muy fuerte aplauso a nuestra compañera diputada federal, doña Margarita Zavala. Bienvenida, Margarita. ¿Quién lo diría hace 3 años, 4 años, cuando peleaba, dejó al PAN, luego fue candidata independiente en una parte de la elección del 2018, pero ya regresó a casa? Y regresó a casa como rockstar, por lo que pudimos ver ahí con los No con sé los si como aplausos. rockstar, pero se llevó sus aplausos. Así es, Ciro. Y bueno, la Secretaría de Hacienda reportó la recuperación de la actividad económica y del empleo casi a los niveles que tenían previo a la pandemia. En su informe sobre la situación económica del segundo trimestre, Hacienda informó que la actividad económica se ha recuperado al 99%, mientras que el empleo se encuentra al 98% y que hasta junio se habían recuperado 12.300.000 empleos. Bueno, gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias.